Terminaremos de revisar el artículo número 2 de la lección 22 que se titula ¿Cuánto es? El artículo 2 dice lo siguiente. Se titula La población del mundo. Menciona que durante 2010 se llevó a cabo en varios países el censo poblacional. De acuerdo con la información reportada por el INEGI en México, hay 112.337.000 habitantes. Se encuentra entre los 12 países más poblados del mundo y es el tercer país más poblado del continente americano. A continuación tenemos una tabla con 3 datos. En la primera columna encontraremos el nombre del país. En la segunda encontraremos la población aproximada medida en millones de habitantes. ¿Por qué hacen esta clase de abreviaciones? Es más fácil leer datos cortos que llenar de ceros todo este espacio que aquí tenemos. Por eso son 192.38 millones. El punto 38 no alcanzan a ser millones y es lo que vamos a analizar para responder las siguientes preguntas. Para entender cómo contestar las preguntas que nos plantean a partir del artículo número 2, es necesario recordar un poco el valor posicional y la lectura de los números. Las cantidades que maneja el artículo hablan de miles de millones. Entonces hice una pequeña tabla que nos ayuda a recordar un poco. Lo dividí en unidades, decenas, centenas, unidad de millar, decena de millar, centena de millar. Para dar lectura a estos 3 apartados o un número que conforme 6 cifras, 5 o 4, tendremos que agregar la palabra 1000. Si el número asciende a 9 cifras, 8 cifras o 7 cifras, tendré que agregar la palabra millón más la palabra 1000 que está aquí. Pero si el número trasciende a más de 9, 10, 11 o 12 cifras, tendré que agregar nuevamente la palabra 1000. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo escrito ese número, tendré que leer 872.200. Pero si el número tiene más cifras, por ejemplo 9 cifras, tendré que leer 456.872.200. El artículo que está en esta lección nos habla de millones. Todo lo que no sea millón va a estar representado con punto decimal. Va a ser una fracción menor que el millón. Vamos a revisar entonces. La pregunta A dice, ¿qué significa 0.5 en la población aproximada de habitantes de la India? Vemos que la India tiene 1.241.5 millones. Pasamos a anotar esa cantidad a partir de las representaciones que tengo aquí. Nos dice entonces que la India tiene 1.241 y nos habla de un 0.5. Lo que les decía que a partir del valor que no represente millones va a representar punto decimal. Pero nosotros para resolver este inciso, esta pregunta, tendré que rellenar con ceros los demás espacios hasta llegar a las unidades. El 0.5 representa 500.000 habitantes. El inciso B nos pregunta algo referente a Brasil. ¿A cuántos habitantes equivale el número 0.38 en la población de Brasil? Primero anotaremos la población de Brasil. Los habitantes de Brasil son 192.38 millones, pero de acuerdo a los datos que tenemos en nuestra clasificación del valor posicional, tendremos que rellenar con ceros como lo hicimos con India para determinar cuál es el valor de ese punto 38. Punto 38 representa 380.000 habitantes. Para resolver la pregunta C, tendremos que ver la cantidad de habitantes de Rusia, porque dice ¿a cuántos habitantes equivale el número 0.9 en la población de Rusia? ¿Qué representa este punto 9? Para saber, tendremos que rellenar con ceros los espacios restantes hasta llegar a las unidades. Ese punto 9 representa 900.000 habitantes. El último inciso nos pide que registremos la población de México en 2010 dentro de la tabla. Para ello recordemos la cantidad que nos marca. Dice que son 112.337.000. ¿Cómo lo acomodaremos en la tabla? Porque solamente está representando millones y tendremos que poner un punto decimal en cierta cantidad. Fácilmente lo único que tengo que hacer es acomodar la cantidad de acuerdo a su valor.
Dice que tenemos 112 millones. 112 millones. Centena de millón, decena de millón, unidad de millón. Con 337,000 habitantes. Recuerden que la línea azul va a indicarnos dónde debemos poner el punto decimal. Para poner la cantidad como respuesta en su libro, tendré que poner únicamente 112.337, porque estamos hablando de millones según los datos de la tabla. Y nuestras respuestas quedaron de la siguiente manera. En el inciso A marqué 3 opciones de representación. Las 3 son correctas. La primera es únicamente con números, 500,000. La segunda es solamente con letras, 500,000. Y la tercera es una combinación entre letras y números, 500,000. Y enseguida aparecen los demás resultados que obtuvimos cuando lo realizamos en nuestra libreta. Hasta aquí termina la revisión de la lección. Nos vemos en la próxima para nuevos retos.